Estimados amigos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la transmisión de nuestra segunda sesión pública del curso interactivo de audiencia inicial y etapa inicial del sistema penal acusatorio. Esta segunda sesión corresponde al segundo curso interactivo que estamos organizando para tomarlo en este periodo de cuarentena, en este periodo de suspensión de actividades que tenemos a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial de COVID-19. Y para efectos de poder aprovechar el tiempo y poder estar pensando en otras cosas y no en la enfermedad y no en las consecuencias, pues sí podemos capacitarnos, y quien esté interesado les invito a que se puedan inscribir a estos cursos interactivos que tenemos. Tenemos uno en amparo indirecto, este segundo que estamos realizando en audiencia inicial y etapa inicial del sistema penal acusatorio, y un tercero que iniciaremos una vez que concluya este segundo curso, que será de técnicas de litigación e incorporación de pruebas en el sistema penal acusatorio. Pues bien amigos, quien desee inscribirse al curso completo puede realizarlo en el correo electrónico consultorialegalsh@gmail.com. Repito, consultorialegalsh@gmail.com. En este correo electrónico podrán solicitar la inscripción, podrán hacer las preguntas y las dudas que tengan respecto a estos cursos. Y bueno, estas sesiones que transmitimos a través de nuestras plataformas de YouTube y de Facebook corresponden a las sesiones públicas de este curso interactivo. A través de la plataforma de Google de Classroom tenemos el demás material que complementa el curso, como son diapositivas, como son algunas presentaciones, algunas lecturas, un chat interactivo para poder desarrollar nuestro curso, y algunos otros videos y materiales, ejercicios y demás para poder tener un curso que sea práctico. Quien curse quien realice y que tome este curso puede obtener también una constancia con valor curricular que será emitida a quienes acrediten las evaluaciones y realicen los trabajos dentro de la plataforma de Google Classroom para poder acceder a esta constancia. Esta constancia está avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Un servidor está inscrito en dicha Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitador externo, y por tanto podemos ofrecerles la constancia con valor curricular correspondiente a este curso y el formato DS03 que corresponde a la capacitación por competencias que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para quienes tomen estos cursos de capacitación a través de un capacitador externo debidamente registrado, como lo es un servidor. En este segundo curso interactivo correspondiente al sistema acusatorio estamos comenzando y vamos a dar la pauta de la base constitucional, los antecedentes constitucionales del sistema penal acusatorio, para posteriormente podernos adentrar al sistema como tal, y en específico la audiencia inicial de este sistema, que es la primera dentro de la primera etapa en donde se realizan diversas actividades, pero vamos a dar primero la base y la pauta constitucional, el fundamento. Posteriormente haremos un análisis respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales para irnos adentrando poco a poco a nuestro sistema. Recordemos que nuestro sistema jurídico está cambiando, ha cambiado hacia la práctica oral, hacia el procedimiento y los procedimientos orales, en principio en materia penal, y poco a poco en todas las demás materias que están migrando de un sistema romano-germánico a un sistema anglosajón. En la sesión pasada comentábamos un poco de los antecedentes y las causas por las cuales está dándose este cambio. Y bueno, dentro de nuestra Constitución tenemos algunos artículos que dan base y fundamento al sistema acusatorio. Vamos a revisar en primer lugar el artículo 16 constitucional. Este artículo 16 constitucional es aquel que nos dice que nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilios, papeles, posesiones, si no es a través de un mandamiento escrito emitido por una autoridad competente en donde se funde y se motive la causa del procedimiento del que se trate. En particular, respecto de la oralidad, también nos dice el artículo 16 constitucional que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo, es decir, todos los actos de autoridad en donde impliquen una molestia a la persona, a las posesiones, a la familia, al domicilio, deben estar debidamente fundadas y motivadas. Pero el artículo 16 da el parámetro de que las constancias de donde quede manifiesta el acto de autoridad, donde se está vulnerando un derecho a una persona y esté debidamente fundado y motivado, puede también quedar plasmado en cualquier medio electrónico. Dice cualquier medio que dé certeza de su contenido. Es por ello que en las audiencias de juicio oral existe la videograbación y la audiograbación de todo lo que sucede, y ese video y ese audio corresponden a la constancia en donde se determina la veracidad y la autenticidad de la orden de una autoridad y en que la misma debe estar fundada y motivado. Es por ello que en las audiencias orales, en nuestro sistema acusatorio, que son grabadas y videograbadas, estas propias constancias son aquellas que, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 16 constitucional, dan certeza del acto de autoridad que se puede realizar y a través de él podemos verificar que este acto esté debidamente fundado y motivado. De la misma forma, en el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, determina que no se puede librar ninguna orden de aprehensión si no es por una autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querello de un hecho que la ley señale como delito. Es decir, la única autoridad que puede emitir, girar, librar una orden de aprehensión es una autoridad judicial. Y esta orden de aprehensión tiene que estar previamente tiene que tener unos requisitos previos para poderse emitir, es decir, que exista una denuncia, una querella de un hecho que pueda ser constitutivo de delito y que este delito esté sancionado con pena privativa de libertad y que para este libramiento obren datos que establezcan que se ha cometido este hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado, que la persona que es señalado como responsable, lo haya cometido o haya participado en su comisión. De la misma forma, señala que cualquier autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión debe poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna, es decir, de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad. También nos señala el artículo 16 constitucional que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que está cometiendo un delito. Este parámetro constitucional de cualquier persona no necesariamente tiene que ser una autoridad, tiene que ser un policía, tiene que ser un policía judicial. Cualquier persona, cualquier civil puede también hacer una detención si es que se está realizando al momento de que se está cometiendo un delito o inmediatamente después de que se ha cometido. Este parámetro de detención es el que nos va a dar el primer punto y base constitucional para la audiencia de juicio oral, en la audiencia inicial, con detenido. Cuando hay una persona que está cometiendo un ilícito que la ley cataloga como delito y que es sorprendido o visto por alguna persona, sea autoridad, sea policía o sea un civil, esta persona puede detener a quien está cometiendo el delito. Ejemplos de esto hemos visto recientemente en redes sociales, varios videos en donde se observan a personas, sobre todo en transporte público, que son víctimas de alguna otra persona que pretende despojarlas de sus pertenencias, y los pasajeros que son víctimas de este delito
se organizan en ese momento y hacen la detención, desarman o en conjunto, realizan la detención de la persona, no lo dejan bajar de la unidad la detienen y en lo que llega la primera autoridad al lugar, hacen una detención. Esta detención no es ilegal. Lo que nos dice el artículo constitucional 16 es que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que está cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, y el único requisito es que debe ponerlo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud al Ministerio Público. Es decir, una persona civil que pueda hacer una detención, lo primero que debe hacer es buscar a un elemento policíaco o a cualquier autoridad civil para poner a disposición de esta al detenido, y esta otra autoridad, la primera que tiene conocimiento, su responsabilidad es también de inmediato presentarla al Ministerio Público. Este parámetro constitucional nos da, repito, el primer punto y derecho que se tiene, y obligación también para quienes realizan una detención, de poner con inmediatez ante la autoridad que esté más próxima a esta persona que está cometiendo un delito. El requisito es que sea en el momento que se está cometiendo o inmediatamente después de que se está cometiendo. Este es la base constitucional de lo que conocemos como flagrancia. ¿Cuál es la flagrancia entonces? Cuando se detiene a una persona cometiendo el delito o se le detiene inmediatamente después de que lo está cometiendo. También nos habla el artículo 16 constitucional de que en casos urgentes, cuando se trate de un delito grave y exista un riesgo fundado de que el indiciado o quien presuntamente comete el delito pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda solicitar a una autoridad judicial por cuestiones de distancia, por cuestiones de horarios, una orden de aprehensión, el Ministerio Público puede ordenar la detención, fundando y motivando las circunstancias que dan pauta a este proceder. Este es el parámetro constitucional de la urgencia. Casos urgentes, y el punto anterior, el párrafo anterior que comentamos, es flagrancia. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, nos señala dos circunstancias en las cuales puede hacerse una detención de una persona que está cometiendo un delito. Esto es en flagrancia, que es en el momento en que está cometiendo el delito o inmediatamente después de que lo ha cometido, y el caso urgente, que es cuando el Ministerio Público puede ordenar la detención de una persona que ha cometido un delito que está considerado como grave y no puede acceder a una autoridad judicial por cuestión de horario o por cuestión de distancia, y bajo su responsabilidad el Ministerio Público ordena la detención de una persona. Esto es en caso urgente. En estos casos de flagrancia, en estos casos de urgencia, el Ministerio Público puede realizar esta detención y tiene 48 horas para realizar las investigaciones correspondientes antes de poner a disposición de la autoridad judicial a la persona que está siendo investigada. Posteriormente vamos a revisar lo que nos dice el artículo 17 constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 17 constitucional? Nos dice que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar algún derecho. ¿Qué significa esto? Que está prohibido la justicia por propia mano. Nadie puede hacerse justicia por sí. Para eso existen autoridades. En este caso, cualquier autoridad que está próxima, que es quien conocemos como el primer respondiente, que es la autoridad más próxima, generalmente es un policía, puede ser policía auxiliar, puede ser policía preventivo, puede ser policía judicial, pero estos son las primeras autoridades que tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque este tipo de autoridades, este tipo de elementos policíacos, se encuentran destacados en las calles,
y precisamente su función es vigilar, prevenir la comisión de delitos, resguardar la seguridad ciudadana y en el caso de la comisión de algún ilícito, pues tener el primer contacto con la víctima y en todo momento poder realizar una detención en términos de lo que hemos analizado, que se señala en cuestión de caso urgente o de flagrancia. Por tanto, la Constitución prohíbe en su artículo 17 que cualquier persona pueda por sí misma hacerse justicia. Y en consecuencia, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, como pues a través de tribunales que estarán expeditos para impartirla dentro de los plazos y de los términos que fijan las leyes. Entonces, si una persona no puede hacerse justicia por propia mano, la Constitución nos dice que la justicia la va a administrar los tribunales que están creados y están expeditos para impartirla dentro de los plazos y términos que fija la ley. Estos tribunales deben emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esta prontitud, ¿qué implica? No es que sea inmediatamente, y hay términos, como dice la Constitución, hay términos y plazos legales que deben cumplirse, pero la prontitud implica que no debe haber demora. Tenemos un problema en nuestros sistemas jurídicos de exceso de carga de trabajo. El sistema penal acusatorio en su inicio y en su concepción tenía como uno de sus objetivos el reducir la carga de trabajo de los tribunales y de los juzgados. Sin embargo, esto no ha podido ser posible dada la cantidad tan grande que hay de ilícitos que se cometen. Vivimos en un momento de amplia inseguridad, donde se están cometiendo una gran cantidad de delitos de toda naturaleza, y esto implica que se haga y que se incrementen las cargas de trabajo hacia los tribunales. Esto no obsta para que, en términos de la Constitución, estos tribunales tengan la obligación de emitir sus determinaciones, de emitir sus resoluciones de manera pronta, de manera completa y de manera imparcial. También los servicios de los tribunales deben ser gratuitos y, por lo tanto, en materia penal quedan prohibidas las costas judiciales. Y bueno, en cualquier materia quedan prohibidas las costas judiciales. Es decir, que la justicia es gratuita. No hay un costo que exista, que deba cubrirse, que deba pagarse para que se le administre justicia a cualquier persona. No debe confundirse la gratuidad de la impartición de justicia con algunos derechos que deben cubrirse por servicios que también se prestan a través de las autoridades judiciales. Es muy controvertido este término de la gratuidad, sobre todo cuando se trata de la emisión de copias certificadas, por ejemplo, o de la realización de actos periciales o cualquier otra actividad relacionada con o que está encomendada o que está bajo la tutela de las autoridades jurisdiccionales, como la búsqueda de antecedentes en los archivos judiciales respecto de algún testamento. Todos estos servicios que se prestan a través de las autoridades judiciales sí tienen costo. Esto no obsta para que la justicia sea gratuita. El servicio que se presta adicional o auxiliar para la administración de justicia es lo que implica un derecho, que en todo caso puede invocarse este artículo 17 constitucional tratándose de personas de escasos recursos o de que no cuentan con recursos suficientes para obtener o para pagar estos derechos, y puede aplicarse también a través de algunos canales la gratuidad. ¿Cuáles canales? Bueno, pues por ejemplo en la Ciudad de México, dentro de la Defensoría Pública de la Ciudad de México existe el servicio, y el servicio que se presta es gratuito. Los abogados que defienden a las personas en materia civil, en materia familiar, en materia penal, a quienes lo solicitan, se les realiza un estudio socioeconómico cuando se trata de materia civil. Cuando se trata de materia penal es gratuito para todas las personas que lo solicitan, pero estos servicios relacionados con la administración de justicia, que son grabados con un derecho, también cuando los servicios se prestan a través de las defensorías públicas, como estos son a quienes tienen una situación económica vulnerable,
se les realiza un estudio socioeconómico y a través de las defensorías se solicita a las autoridades jurisdiccionales que se emitan las constancias, las copias certificadas de manera gratuita. También dentro del sistema penal existe la emisión de copias gratuitas al imputado, tratándose de la carpeta de investigación, precisamente cuando va a dar inicio a la audiencia inicial, para que pueda tener los elementos básicos y necesarios para su defensa. De la misma forma, tenemos que la Constitución nos señala en el artículo 18 que solamente por los delitos que merezcan pena privativa de libertad podrá dar lugar a la prisión preventiva. Solo por delitos que merezcan pena privativa de libertad habrá lugar a la prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva está reservada para delitos que merezcan penas privativas de la libertad. Y el artículo 19 ya nos pormenoriza otras situaciones en relación a ello. Dice el artículo 19 que ninguna detención ante autoridad judicial puede excederse del término de 72 horas. Es decir, una vez que se realizan las investigaciones correspondientes por el Ministerio Público, judicializa la carpeta de investigación. Si hay detenido dentro de las primeras 48 horas y si no lo hay, en el término que considere la integración suficiente, y una vez que es puesta a disposición de la autoridad judicial una persona, esta es detenida, ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder del plazo de 72 horas, dice el artículo 19, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del delito por el que se está imputando, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que la persona que es imputada haya cometido el delito o haya participado en su comisión. Aquí tenemos entonces las primeras determinaciones en la Constitución respecto de lo que se resuelve en la etapa inicial, en la audiencia inicial del juicio del sistema penal acusatorio, el juicio oral. ¿Cuáles son? Bueno, pues es precisamente el control de detención, es decir, que se declare legal la detención que tenga una persona dentro de las 72 horas, en donde se determine si la persona que ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial es vinculada a proceso. Y nos señala el artículo 19 que para la emisión del auto de vinculación o proceso debe expresarse el delito por el que se está acusando, por el que está imputando a la persona, las circunstancias del lugar, tiempo y modo de la ejecución del delito por el que se está imputando a esa persona que está detenida, y los datos que establezcan que se ha cometido el hecho que se señala como delito y que esta persona que es imputado hayan datos y elementos de tiempo, modo y lugar que en los que se pueda determinar que exista la probabilidad de que haya cometido el delito o participado del mismo. Y nos señala también que el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando no existan otras medidas cautelares suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio. Este es otro de los momentos de la etapa inicial del sistema acusatorio en donde se determina una medida cautelar a quien ha cometido un delito. Y la medida cautelar de prisión preventiva, dice la Constitución, que solo se podrá solicitar al juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la presencia del imputado en juicio. Es decir, cuando haya riesgo de evasión, de que no se presente el imputado a las audiencias, y para garantizar la comparecencia del imputado, o si se considera que el desarrollo de la investigación requiere de esa medida preventiva del imputado que se encuentra en prisión preventiva, y para protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad.
El juez puede ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, dice la Constitución en su artículo 19, segundo párrafo, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, de delincuencia organizada, de homicidio doloso, de feminicidio, de violación, de secuestro, de trata de personas, de robo a casa habitación, de uso de programas sociales con fines electorales, de corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, de robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, y así como los delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Este es el catálogo de delitos graves o de delitos por los que se puede determinar de manera oficiosa una prisión preventiva. El hecho de que la Constitución catalogue estos delitos como de prisión preventiva oficiosa no implica que también se pueda solicitar por otro tipo de delitos, siempre y cuando estos delitos sean de pena, porque cuya pena sea de prisión preventiva, y como dimos lectura y explicamos anteriormente, exista un riesgo de evasión, de que el imputado no pueda ser garantizada su presencia en el juicio, o por protección a las víctimas o testigos o a la propia sociedad. En estos casos se puede también solicitar la prisión preventiva, pero en este caso debe ser justificada. En los demás casos que están catalogados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, tenemos la lista de los delitos que son catalogados para poder emitir una prisión preventiva de manera oficiosa. Y bueno, pues nos señala también nuestro artículo 19 que el plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado. Es decir, dentro del término que nos señala anteriormente la Constitución de 72 horas, desde que es puesto a disposición de la autoridad judicial una persona que es imputada de la comisión de un delito, solamente esta persona que es señalada como responsable de la comisión del delito puede solicitar la prórroga del término para que se le dicte el auto de vinculación a proceso. Esta prolongación de la detención está justificada en el artículo 19. La autoridad responsable de emitir o de autorizar diferimiento del término para la emisión del auto de vinculación a proceso, pues es el propio juez que está a quien ponen a disposición a la persona imputada, al indiciado. De la misma manera nos señala el artículo 19 que todo proceso debe seguirse forzosamente por el hecho o los hechos delictivos que se señalan en el auto de vinculación a proceso. La primera parte de nuestro sistema acusatorio entonces corresponde a la etapa, a los actos de investigación, a la judicialización de la carpeta que se inicia cuando existe la noticia criminal o el inicio de investigaciones por parte del Ministerio Público respecto de la comisión de un delito, y cuando se judicializa la carpeta de investigación y se pone a disposición de la autoridad judicial al indiciado o al imputado, entonces inicia el desarrollo de la audiencia inicial dentro de esta primera etapa inicial de nuestro sistema acusatorio. En la siguiente sesión abundaremos ya específicamente de las etapas del sistema acusatorio
y para enfocarnos a la etapa inicial. En este momento únicamente dimos un parámetro constitucional, qué artículos de la Constitución son aquellos que dan pauta a esta etapa inicial, a esta audiencia inicial en el sistema acusatorio, y abundaremos más adelante respecto de las etapas en particular de esta etapa inicial, de las partes que componen esta etapa inicial, basándonos ya más propiamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta aquí vamos a dar fin a la transmisión de esta segunda sesión de nuestro curso de etapa inicial y audiencia inicial en el sistema acusatorio, y con el tema que analizamos el día de hoy, que es la base constitucional, artículos constitucionales que dan base al sistema acusatorio. Les reitero la invitación para quien desee inscribirse a nuestro curso, pueda realizarlo mandándonos un correo al correo electrónico consultorialegalsh@gmail.com. Repito, consultorialegalsh@gmail.com. En este correo electrónico podrán inscribirse a este curso y a los otros que tenemos, que hemos diseñado para desarrollar durante esta etapa de cuarentena, y que puedan tomar el curso de manera completa. Estas sesiones, estas charlas son la parte pública, la parte general de nuestro curso, pero quienes se inscriban tendrán acceso en la plataforma de Google Classroom a diapositivas, a lecturas, a trabajos, a videos, incluso de audiencias que hemos tenido oportunidad de participar, de audiencias iniciales dentro de la etapa inicial del sistema acusatorio y de las demás que hemos tenido oportunidad de participar, para que podamos ampliar el conocimiento de estas etapas. Les invito entonces a quien desee inscribirse a que nos mande un correo a consultorialegalsh@gmail.com y puedan inscribirse a nuestros cursos. Les agradezco la participación y la atención que nos han dado a esta segunda sesión, y les invito a la próxima, que desarrollaremos el próximo día viernes. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.